Trump y Xi contra Putin, una nueva alianza mundial sin Rusia. Putin ya no es un jugador, sino una pieza en el juego de otros. El del búnker se ha quedado sin cartas. China se ha distanciado. El petróleo ya no salva a Moscú. El Kremlin está sin influencia. Estados Unidos y China deciden el destino de Ucrania. El lejano oriente se va. Moscú está impotente. Te contaré todos los detalles en un momento. Saludos, esto es Ucrania Hoy. Soy Victoria Panchenko y estos son los últimos acontecimientos. Jaque mate a Rusia. Trump, tras reunirse con el líder de China, calificación 12 de 10, bajarán los aranceles y sobre la guerra en Ucrania trabajarán juntos. Un giro geopolítico que nadie esperaba. Estados Unidos y China golpearon a Rusia desde dos frentes y arrojaron a Putin por la borda de la política mundial. Tras la primera reunión en 6 años entre Donald Trump y Xi, quedó claro que Moscú ya no es un jugador, sino un peón que fue retirado del tablero sin problemas. Uno de los temas principales de las negociaciones fue la guerra en Ucrania. Hablamos mucho sobre esto y ambos vamos a trabajar juntos para ver si podemos hacer algo. Estamos de acuerdo en que las partes ahora están atrapadas en la lucha, pero Xi nos ayudará y trabajaremos juntos en el tema de Ucrania. Resulta especialmente revelador que el tema del petróleo ruso casi no se mencionó. Trump subrayó que no se están centrando en las materias primas, sino en la paz. Esto significa que Moscú ya no tiene su principal base económica. China, que antes salvaba a Putin, con la compra de recursos energéticos, de hecho se ha distanciado. Nosotros, en realidad no nos centramos en el petróleo. Hablamos sobre si podríamos detener la guerra juntos. Trump calificó a Xi como un gran líder de un gran país y de inmediato anunció la reducción de los aranceles sobre los productos chinos, del 20% al 10%. Las decisiones entran en vigor de inmediato y abren una nueva página en las relaciones entre Estados Unidos y China. Pekín y Washington reanudan el diálogo, mientras que Rusia queda al margen, sin aliados y sin influencia. Xi destacó su disposición. Pekín mantendrá el diálogo con Washington y trabajará por la estabilidad mundial. China y Estados Unidos pueden compartir responsabilidades como grandes potencias y trabajar juntos para resolver problemas globales complejos. China está dispuesta a seguir promoviendo las conversaciones de paz en las regiones del mundo que se encuentran en conflicto. El mundo está cambiando rápidamente. Estados Unidos y China están creando una nueva alianza global donde el Kremlin ya no es necesario. Moscú está perdiendo influencia, China se está distanciando y el destino de la guerra en Ucrania se decide sin Putin. Esto no es solo un golpe diplomático, es una ejecución geopolítica. Estados Unidos y China han puesto a Rusia en su lugar y han reescrito el juego mundial. Sin ella. Además, Trump irrumpe en el corazón de Asia Central. El presidente de Estados Unidos está dispuesto a reunirse personalmente con los líderes de los 5 países de la región para discutir el comercio y las inversiones. Y la seguridad. Todo esto bajo la bandera de fortalecer la posición estadounidense en la antigua zona de influencia de Moscú. Rusia observa desde fuera mientras Washington coloca cuidadosamente sus trampas geopolíticas. Asia Central está en la mira de Estados Unidos. Trump está listo para jugar en grande y, al parecer, el Kremlin vuelve a quedar en el papel de espectador. Todos los detalles, véalos ahora mismo. Donald Trump ha invitado a los líderes de Asia Central a una cumbre en Estados Unidos. La reunión se llevará a cabo en formato C5+1 en Washington. De este modo, vemos cómo Estados Unidos y China intentan repartirse el mundo y Rusia no es tomada en cuenta en esta ecuación. El 6 de noviembre llegarán a la capital estadounidense los líderes de Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Estados Unidos de América intenta fortalecer su influencia en una región que durante muchos años se consideraba predominantemente una zona de influencia rusa. Cabe señalar que Asia Central, ubicada entre Rusia y China y económicamente dependiente de estas dos grandes potencias vecinas, está tratando de equilibrar su política exterior, declarando un enfoque multivectorial. Estamos hablando de inversiones, acceso a los mercados estadounidenses, proyectos energéticos y tecnológicos y, por supuesto, la cooperación en el ámbito de la seguridad. Para los países de Asia Central, esto no es simplemente una visita protocolaria. En mi opinión, es una oportunidad para equilibrar entre los grandes centros de poder. Y ninguno de estos estados quiere quedar completamente dependiente ni de Moscú ni de Pekín.
y ahora están demostrando su disposición a desempeñar un papel más independiente. El presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev, ya ha enviado una carta a Trump expresando su sincero agradecimiento por la invitación y calificó la reunión de oportuna. Tokayev señaló que comparte los principales objetivos de la política interna y exterior del presidente de Estados Unidos, en particular la defensa de los valores tradicionales basados en los principios del sentido común, así como el empeño del líder estadounidense por proteger la paz y la seguridad. Él también intenta buscar opciones alternativas en la política exterior, considerando cuidadosamente las posibles consecuencias, y entiende claramente que en caso de que la Federación Rusa logre algunos de sus objetivos en Ucrania, una de las siguientes víctimas potenciales de la política expansionista del Kremlin podría ser Kazajistán. Se informa que la invitación a los países fue precedida por la llegada a Asia Central del enviado especial de Estados Unidos para Asia del Sur y Central, Sergio Gora, y el subsecretario de Estado Christopher Landau. No creo que sea un proceso muy rápido. Debemos comprender que estos países han estado bajo la esfera de influencia de Rusia durante mucho tiempo y solo recientemente. Digamos que si bien China ha incrementado notablemente su presencia recientemente, Estados Unidos, dadas sus diversas y amplias capacidades, puede atraer gradualmente a estos países. Y creo que estos países pueden posicionarse en el contexto internacional actual como aquellos que se adhieren a un rumbo multivectorial. Desarrollo en el ámbito internacional, en diferentes contextos y situaciones, y digamos aquí nadie podrá hacerles absolutamente ningún tipo de reclamo o queja, en ningún caso. Esta semana, miembros del Congreso estadounidense instaron a Donald Trump a celebrar este año una cumbre con los líderes de los países de Asia Central con el fin de promover los objetivos estratégicos de Estados Unidos en la región, incluyendo la cooperación en materia de seguridad, los lazos económicos, el poder blando y la gestión eficaz. Este será el segundo encuentro en este formato. El primero se celebró en 2023 en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU. Moscú esperaba apoyo, pero recibió un golpe frío, una bofetada que vino de Pekín. El imperio de Putin se está desmoronando. Rusia se está convirtiendo en una colonia del imperio celestial. Pekín se lo está llevando todo. China está cambiando de amos. Putin es derrocado. Todos los detalles se encuentran más adelante en la historia. China es el principal socio de Rusia, ayudándola a mantener a flote su economía y a librar la guerra en Ucrania. Gritaban que a China le iba bien. ¡Hurra! En chino. Espero mantener contactos efectivos y constructivos con el presidente Vladimir Putin, en diversas modalidades y formas para el beneficio de un desarrollo dinámico y a largo plazo. Relaciones chino-rusas. Pero, ¿es esto realmente cierto? Porque al mismo tiempo, China niega que venda armas o componentes a Rusia, y los bancos chinos han dejado de hacer transacciones con Rusia debido a las sanciones. Pares, tríos, decenas de millones de soldados chinos. Ahora mismo sería justo lo que necesitamos. ¿Por qué piensa usted eso? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Acaso usted solo piensa que los soldados deben...? Ay, miro la región de Belgorod y pienso cómo nos hacen falta los chinos. Muy a menudo escuchamos declaraciones de China diciendo que nunca ha vendido armas a Rusia y que China apoya la integridad territorial de Ucrania y quiere el fin de la guerra ruso-ucraniana. Hace apenas 3 años, los propagandistas celebraban diciendo que si las empresas occidentales se iban, compraríamos todo en China. Ahora hemos comprado un coche maravilloso, completamente chino, impresionante. Mucho más barato que los coches que comprábamos antes. Me compré 3 pares. Zapatos Gucci a 2,000 rublos cada uno. Maravillosos, probablemente hechos también en China. Espero que también aquí. Falsos, por supuesto. Por principio, ahora solo compro falsificaciones. No hace falta ni comentar lo que salió de eso. Ese mismo apoyo chino a la economía rusa resultó en la quiebra de los fabricantes rusos. Y miren, por ejemplo, en qué andan los combatientes. ¿Qué? En coches de fabricación rusa, ¿sí? Hay que ser muy patriota para conducir un Patriot, porque cuesta una fortuna, se avería constantemente y los repuestos son carísimos. Por eso los chicos conducen en chino. Pero ahora se necesitan motocicletas. Ruso, no.
Por alguna razón resulta que sí existen algunos rusos. No hay ninguna rusa. Eso es exactamente a lo que me refiero. No, las motocicletas rusas no existen, que no lo sabían. A la Federación Rusa, si tomamos los aspectos económicos de esta cuestión, simplemente la utilizan como un simple mercado de ventas. En lo que no se refiere, digamos, a la industria militar, la ingeniería civil, prácticamente como se dice, ha sido reducida a cero. Y Rusia se ha convertido literalmente en un mero proveedor de materias primas para China. Por cierto, el ministro de Asuntos Exteriores, Lavrov, acertó de lleno con una metáfora cuando llamó burro a la chuleta. Xi Jinping, Como se suele decir en Oriente, los invitados son el escalón del anfitrión. Por lo tanto, todos los programas dependen, por supuesto, de las generosas ofertas que el presidente chino y su equipo nos hicieron. En general, desde un punto de vista económico, todo lo que se necesita son materias primas baratas. Por cierto, hay bastantes de ellos en la Federación Rusa. No se trata solo de hierba, sino también de litio, madera, metales, algunos bastante valiosos, incluso oro de hecho. Es decir, todo aquello a partir de lo cual luego en la propia China se empiezan a producir bienes para todo el mundo. Además, esta situación se manifiesta en aspectos completamente diferentes. En China, aprobaron oficialmente nuevos mapas geográficos en los que una parte del territorio ruso, una gran parte, la isla de Ussuri, se reconoce como territorio chino. De hecho, los chinos ya han poblado enormes extensiones de Siberia y han convertido ese territorio en sus propias colonias. Es poco probable que el dragón chino se quede dentro del país, simplemente porque, por cierto, tiene fundamentos históricos determinados para reclamar una parte significativa de nuestro lejano oriente. Y eso es un hecho. Por supuesto, al principio hubo entusiasmo, pero poco a poco fue desapareciendo, y con el tiempo todos entendimos que Asina se había convertido en una colonia china. Esto no es más que una empresa esclavista o una prisión, como prefieran llamarlo, donde ponen a ciertos vigilantes para que mantengan a los trabajadores bajo control, porque la indignación sigue existiendo de todos modos. Y los trabajadores salieron en Asina a la protesta Asina no es China. Y además amenazan regularmente diciendo que no conseguirás trabajo en ningún lugar de esta ciudad. Aquí tienes tu billete negro. Así que siéntate tranquilo y por tus 15 a 30,000, mejor quédate callado. Son muy buenos esperando. Y esta capacidad de esperar, incluso específicamente en lo que respecta a la integración de China en el territorio de la Federación Rusa, ya es en gran medida una realidad. Anexiones. Es más, si se fijan bien en algunos mapas chinos, algunas regiones de la Federación Rusa ya aparecen escritas con nombres chinos. Bueno, escucha, ¿por qué tenemos que declarar la guerra por esto? La televisión rusa ya emite videos sobre cómo encontrar un marido chino, y el chino se estudia activamente en las escuelas y agencias gubernamentales rusas. Canción. Te hago pensar con la cabeza, y esta habilidad siempre te será útil. Putin intenta constantemente caracterizar las relaciones con China como una sólida amistad, pero Xi Jinping, el presidente chino, literalmente le escupió en la cara a Putin esa gran victoria de la Rusia abrahámica. Y ayer mi amigo y representante de la República Popular China me invitó a este pato laqueado. Sinceramente les digo, había 2 trozos ahí, pensé que solo comería uno. Lo entienden, ¿verdad? Eso es. Pero no pude resistirme. Me comí el segundo. ¿Entienden? Es que estaba demasiado rico. China y Rusia, siendo los principales teatros de operaciones militares durante la Segunda Guerra Mundial, hicieron una contribución decisiva a la victoria sobre el fascismo. Y de este modo sentaron la piedra angular del orden mundial de posguerra. China y Rusia no son ni amigos ni socios. Y aquí es importante, tan pronto como China tenga suficiente motivación para limitar su cooperación con la Federación Rusa, créanme, lo hará. En Rusia en realidad no hay otra opción. O ahora se hacen amigos de China, o de lo contrario sufrirán un colapso económico, y como consecuencia político, militar y de todo tipo, todo al mismo tiempo.
Resulta que China no está ayudando en absoluto a Rusia a salvar su economía ni a ganar la guerra, sino que simplemente se aprovecha de su debilidad para quedarse con sus recursos y aumentar su propia influencia. En Asia. Parece que el lejano oriente se está yendo para siempre del control de Moscú. Mientras el Kremlin está en guerra, China extiende sus tentáculos económicos. Los migrantes norcoreanos están cambiando el panorama demográfico de la región. Moscú observa y no hace nada. ¿Significa esto que el Kremlin simplemente lo van a entregar? ¿El lejano oriente? ¿O es que no tiene otra opción? Todos los detalles a continuación. Rusia está perdiendo el lejano oriente. No oficialmente, pero en la práctica. El lejano oriente, sin ninguna exageración, se ha convertido en un factor clave para fortalecer la posición de Rusia en el mundo. Nuestro buque insignia en la nueva realidad económica global. Mientras el Kremlin está ocupado con la guerra, la región se reparte discretamente entre China y Corea del Norte. Yo lo llamaría una especie de infiltración. Una infiltración gradual, una migración paulatina. Por ahora, claro, el control sobre el lejano oriente sigue en manos de Moscú, pero cada vez hay más chinos allí y juegan un papel cada vez mayor en la economía. Pero, como se dice, hoy juegan un papel importante en la economía y mañana lo jugarán en la política. Más de 1 billón de rublos en inversiones provenientes de China. Suena como ayuda, pero todo gira en torno al comercio y no al desarrollo de la región. China necesita aprovechar los recursos rusos a bajo costo y en consecuencia tendrán esa oportunidad, y por eso creo que la dependencia económica de estas regiones respecto a China seguirá aumentando. Además, los chinos hace tiempo que dejaron de ser huéspedes en Rusia. Lejano Oriente no es necesario, entonces hay que entregárselo a los chinos. Después de todo, eso es lo que quieren hacer más. Los chinos realmente pueden simplemente entrar y ya está, y aquí ya nadie se va a resistir. No habrá nadie que se resista ni con qué hacerlo. Según diferentes estimaciones, hasta 2 millones de personas viven desde Vladivostok hasta los Urales. Esto se llama poblar estos territorios con chinos y de diferentes maneras. Esto incluye tanto a los propios migrantes como a los matrimonios mixtos de los cuales nacen niños. Y en consecuencia, cada vez más y más. Estas regiones se están volviendo cada vez más vinculadas a China. Ahora, sobre Corea del Norte. Solo en el último año, oficialmente llegaron al lejano oriente más de 15.000 norcoreanos y de manera no oficial hasta 50.000. Y eso aún no es el límite. Ya se han solicitado 153.000 nuevos contratos laborales. Hoy en día, Rusia no tiene suficiente mano de obra propia porque mucha gente ha muerto en la guerra. Y en consecuencia, los problemas demográficos siguen existiendo, por lo tanto, sí, no hay suficiente gente propia. Y en este sentido, Corea del Norte es un excelente proveedor de recursos laborales, porque son personas disciplinadas y en consecuencia saben marchar en formación en todos los sentidos de la palabra. Es decir, resulta que Moscú entregó la región para un uso temporal. ¿Pero por qué? Necesitamos personas a las que, según él cree, es fácil controlar, no importa, aunque no sea él mismo, sino a través de otros. Por eso está seguro de que estas personas no harán una revolución, no protestarán contra las acciones de Moscú. Le parece que son personas muy convenientes y que sería bueno que Rusia estuviera poblada precisamente por este tipo de personas convenientes. Porque con los propios nunca se sabe lo que puede pasar. Pero al final, todo tiene un precio. Y cuanto más tiempo el Kremlin cierre los ojos, más importante se vuelve la pregunta: ¿quién gobierna realmente el lejano oriente? En realidad, hoy en día, por supuesto, Rusia es un vasallo de China, que China utiliza principalmente para presionar a Europa. Y entendemos que el enfrentamiento global, por supuesto, no es entre Rusia y la OTAN, no, sino entre China y Estados Unidos, China y Europa, en este caso la Rusia actual. Es como un perro guardián que obedece todas las órdenes de su amo. ¿Y qué pasará después? ¿El lejano oriente podría volver bajo control real de Moscú o no? La influencia de China y Corea del Norte seguirá creciendo. La influencia de China y Corea del Norte solo aumentará y, en consecuencia, China decidirá por sí misma. ¿Tendrá que tomar el control legal de todo esto? ¿O basta con que hoy sea un control económico completo y mañana será un control total, político?
Parece que mientras Putin se centra en apoderarse de territorios extranjeros, está perdiendo gradualmente el suyo propio. Y lo irónico es que estos territorios están siendo tomados no por los enemigos, sino por los aliados del Kremlin. ¿Qué opinas de la reunión entre Xi y Trump? Esperamos tus comentarios. Habrá más novedades, mantente al día y no olvides darle a me gusta. Cielos tranquilos sobre tu cabeza.